y las cosas no funcionen, a la larga tú vas a echar para adelante porque Dios ha puesto un espíritu de emprendimiento en ti. Señor, Gracias, Señor, por este día. por este día. Yo te recibo en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Mucho tiempo viviendo lejos de ti. Y de acuerdo a los principios de este mundo, la vanagloria, el ego, la gratificación personal, yo renuncio a todo eso. Y ahora todo lo que yo hago, lo hago para ti. Si alguien me reconoce, recibo esa bendición. Pero yo lo que hago, lo hago para ti. Y el único reconocimiento es tuyo. Por eso desde ahora te entrego mi vida. Me arrepiento de mis malos caminos. Y desde ahora todo es tuyo. Gracias por dar tu vida en la cruz y resucitar para darme esta libertad. Desde hoy soy nueva criatura. Nadie me puede acusar por el pasado. Aunque sea terrible mi pasado, nadie me va a volver a acusar. Porque ya tú me has perdonado en este momento. Dile, toda mi vida es hecha nueva por tu sangre. Y desde hoy camino en tus pasos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Déjame orar por ti ahora. Vamos a orar. Voy a declarar una palabra donde voy a poner sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos jóvenes. Somos los que más flaqueamos, somos los que más caemos, somos los más propensos a seguir ciertas modas de este mundo que a veces nos llevan a vivir una vida incorrecta, completamente antigua. Somos los más influenciados por las películas, somos los más influenciados por la música, somos los más influenciados, Dios mío, por el ateísmo, somos los más influenciados en la universidad, en todas partes, a decirnos, vive en una cultura donde nada es nada, donde la virginidad no importa, donde las drogas son la orden del día, donde el divorcio es algo normal. En el nombre de Jesús vamos contra eso y pones, Señor, un espíritu de emprendimiento sobre esta juventud. Gracias, Señor, porque hay emprendedores aquí, gente que muy pronto van a ser empresarios, van a ser músicos, van a ser ministros, van a estar sirviendo acá en la iglesia, pero también muy pronto lo van a enviar a las naciones. Hay gente aquí que va a ocupar lugares importantes en el Congreso y desarrollas una motivación para ser el mejor. Prepárate para ser el mejor en tu instrumento. Prepárate para ser el mejor cuando hablas. Prepárate para ser el mejor en tu carrera. Prepárate para ser el mejor médico. No porque busques una vanagloria personal de un premio, sino porque Dios así te pone en lugares santos para que influencies a otros con la palabra, para que tus testimonios sean de bendición a otros. Dios te pone en lo alto. Prepárate para brillar. Prepárate para ser excelente. Nadie en tu familia ha sido excelente, todos han fallado. Nunca pudo terminar tu papá la carrera. Nunca pudo tu mamá terminar aquello. En ti se quebranta ahora esa maldición. Sal de aquí y toma tu instrumento. ¿De dónde van a fluir las finanzas? Del reino. ¿De dónde va a venir el recurso? Del reino. Su palabra dice que si buscas primero el reino, todo lo demás se te va a ser añadido. Por eso estamos declarando que nada les hará falta, Señor. Gracias por esta juventud. Es la juventud que impacta en la universidad, impacta en la escuela, impacta en el internet, impacta en Facebook, impacta en Twitter, impacta en todas las redes sociales. Hay jóvenes aquí que muy pronto van a crear videos increíbles. Hay jóvenes que van a ser editores de video, van a ser productores de video, van a trabajar con grandes artistas. Pero ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ser luz donde quiera que estés. Vas a ser de bendición en tu trabajo. Prepárate para dar ideas, para dar consejos. Prepárate para ser uno de los mejores sugieres, uno de los mejores servidores. Prepárate para ser uno de los mejores músicos que Colombia ha dado. Prepárate para ser uno de los mejores políticos. Tu voto va a ser diferente. Tu voto no va a ser un voto corrupto. Tu voto no va a ser basado en los $1,000.